Bueno, hermanos, damos gracias por nuestros hermanos músicos. Siempre están sirviendo al Señor y haciendo el esfuerzo de guiarnos a alabar a Dios. Con el libro del Apocalipsis, nosotros tenemos el gran privilegio de seguir mirando hacia el futuro. Eso es lo que hacemos cuando estudiamos el libro de Apocalipsis. Estamos mirando hacia el futuro. Y quisiera que me acompañaran y abrieran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 11, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Apocalipsis capítulo 6, versos del 9 al 11, que dicen así. Verso 9: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Vemos que al abrirse el quinto sello, nos conviene examinar primero el pensamiento de venganza que podemos encontrar aquí, porque este sello está hablando de venganza. Es un clamor por parte de almas identificadas aquí para que el Señor vengue su sangre para llevar a cabo el juicio. Y hacer esta súplica que observamos aquí no es inconsistente con el carácter de Dios. Aunque el día de hoy el mundo está pensando que Dios es un Dios bonachón y que no tolera la idea de un Dios que castigue a alguien. Hay muchos que están pensando así, porque la gente ha cambiado a Dios en la forma que les agrada y han eliminado cualquier pensamiento de que Él es un Dios vengativo. O sea, la gente hoy en día dice: no, es imposible, Dios no es un Dios vengativo. Pero el Dios de las Escrituras es un Dios de venganza. Aquí lo vemos. En Deuteronomio capítulo 32 y el verso 25, leemos la primera frase. ¿Cómo comienza este versículo? Deuteronomio 32, 25 dice: mía es la venganza y la retribución. Mía es la venganza y la retribución. Venganza y retribución es castigo basado en lo que una persona merece. Ahí está claro, ¿no? Dos veces más aquí en Deuteronomio 32, mira el versículo 41, del 25 vamos al 41, mira lo que dice: si afilare mi reluciente espada y si echare en mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos. Este es Dios. Y daré la retribución a los que me aborrecen. Ahí está claro. Y el verso 23 sigue. Dice: alabad naciones a su pueblo, porque Él vengará, dice, la sangre de sus siervos, y tomará venganza de sus enemigos. Está claro, este Dios de venganza. Y ustedes conocen los salmos imprecatorios, en que el escritor inspirado está llamando a Dios para que destruya a los malvados, para que traiga venganza. Usted ha leído los salmos imprecatorios. Y los más largos de estas oraciones de imprecación se encuentran en el Salmo 35, Salmo 69, el Salmo 109. No lo vamos a leer por tiempo, pero ahí están estos salmos imprecatorios. Y hay muchas otras oraciones así en el libro de los Salmos, para que Dios traiga venganza sobre los malvados. Observemos aquí el Salmo 64 y el versículo 7. El Salmo 64 y el verso 7. Mira lo que dice el verso 7. Mas Dios los herirá con saeta. Está hablando de los malvados. Dice: Dios los herirá con saeta. Dice: de repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Y mira el verso 10 lo que dice. Es algo interesante esto, porque todo lo que está haciendo Dios, y dice el verso 10, se alegrará el justo en Jehová. Este es un pensamiento
aterrador, al menos en cierto sentido, porque dice que se alegrará el justo en Jehová, que los justos podrían ver la destrucción de los malvados y alegrarse y ser felices por eso. Pero ese es el elemento que observamos aquí, que sí, Dios es un Dios de venganza y la venganza muestra la gloria de Dios. Cuando Dios se venga, se exhibe la gloria de Dios, se exhibe la justicia de Dios, se manifiesta la santidad de Dios. Y cuando todo eso se está exhibiendo y Dios plenamente está siendo reivindicado, los justos se van a gozar, los justos se van a alegrar. Pero aquí está la otra parte, si vamos al libro de los Proverbios 25-21, Proverbios 25-21. Dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dice, dale de comer. Y si tuviere sed, dice, dale de beber. Vaya, debemos entonces, vemos que también debemos ser compasivos, debemos demostrar el amor de Dios hacia los pecadores, así como el amor que Dios nos demostró a nosotros cuando éramos pecadores, cuando estábamos en el camino de la condenación. Entonces vemos que hay un equilibrio de que debemos buscar misericordia y compasión para aquellos que están bajo el juicio de Dios, así como buscar y anhelar la venganza que pone a Dios en exhibición y está reivindicando así su santidad y su justicia. Estamos en estas dos cosas. Y cuando observamos nuestro texto de Apocalipsis 6, entonces nos vamos a ver cara a cara con la venganza de Dios. Lo hemos leído hace un momento. El tiempo de la gracia realmente ha llegado a su fin. Ahora estamos en un periodo de 7 años que se llama el tiempo de la tribulación. El profeta Daniel lo identifica como un tiempo de 7 años. Apocalipsis ratifica esto y señala que a la mitad de este tiempo, a los 3 años y medio, a los 42 meses o 1260 días, Dios desata su venganza, su juicio y su ira aquí en la tierra, como nunca antes ha sucedido. Ha habido tiempos en el pasado que se ha manifestado la ira de Dios o la venganza de Dios. Lo ha habido. Y hemos sido testigos nosotros y algunas veces han sido llamados días del Señor, pero este tiempo final es mayor de la actividad de Dios que todos los tiempos en que Dios ha mostrado esto. Este es el periodo de 7 años en el que Jesucristo no solo juzga a los impíos, sino que recupera la tierra, recupera todo su universo. Y según Mateo 24, Jesús habló de este periodo de 7 años que se van a dividir en 2 mitades. La primera mitad llamó ¿qué? El principio de dolores. ¿Recuerdan? Es un término muy vívido esto, principio de dolores. Este fue el calificativo que el mismo Señor Jesucristo le puso. Porque cuando un niño va a nacer hay una serie de dolores de parto que se vuelve cada vez más intenso y más intenso a medida que se acerca el gran evento del nacimiento. Y lo que Jesús está diciendo es que hay un gran evento, no es la llegada de un niño, es la llegada del Rey, es la llegada del Hijo de Dios. Pero a medida que se acerca a los 7 años de esa llegada, los dolores de parto van a empezar a llegar. Y la tierra va a sentir este dolor. Comenzará algo lentamente y aumentará de manera rápida. Y el comienzo de esos dolores de parto ocurrirá en los 3 años primeros y medio. 3 y medio años primeros. Mateo 24:8, ¿cómo lo llama? Principio de dolores. Jesús lo llama así, principio de dolores. Y la parte furiosa vendrá en la segunda mitad. Mateo 24:21, o el Señor Jesús le llama a esto la gran tribulación. Eso está en Mateo 24:21. Lucas miró el mismo periodo de tiempo de la gran tribulación y lo vio como el día de venganza también. El día de venganza en Lucas 21:22.
Porque él dice, porque estos días son días de retribución. Así lo registra el evangelista Lucas. Así que llama a estos días de la segunda mitad días de venganza. Ahora, es importante entender esto porque es consistente con lo que vamos a ver aquí en el quinto sello. La cronología que vamos observando, vemos que es clara. Los primeros 4 sellos ocurren en los primeros 3,5 años. Y son los que Jesús ha llamado aquí el principio de dolores, que es la primera parte. Y este quinto sello comienza en esta primera parte. El quinto sello comienza en esta primera parte. Se extiende a través de la mitad, llega a la mitad, ¿sí?, de los 7 años. Y continúa, se acelera en la segunda parte de esta mitad y es seguido con la venganza. Es seguido con la venganza. Pablo vio esta venganza de Dios viniendo cuando él escribió las cartas a los tesalonicenses, en la primera y en la segunda carta a los tesalonicenses. Él dijo que el Señor va a venir a retribuir y a repartir venganza. Así lo señaló en segunda a los tesalonicenses 1:5. Pablo notó que había un día de retribución, un día de venganza. Pedro también vio así cuando en la segunda carta de Pedro 3:10, él dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos van a pasar. Pero luego en el versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos la venida del día de Dios? También lo vio como esta venida del día de Dios. Entonces se acerca un día de venganza de Dios, que va a traer holocausto, destrucción, como el mundo nunca antes ha conocido. Esto nunca lo ha visto el mundo jamás. Un día en el que el Dios justo, el Dios santo, trae su tan esperada justicia sobre los hombres y las mujeres pecadores. Y es cierto que los creyentes se regocijan en ese día, porque se pone en plena exhibición la gloria de Dios. Se pone en exhibición la gloria de Dios el día que Dios va a cumplir eso. ¿Por qué? Porque ese día va a acabar con toda la iniquidad. El pecado ya no va a campear en la tierra. ¿Ves? El pecado ya no va a dominar jamás en la tierra. El Señor va a quitar a Satanás de este mundo y va a implantar su justicia, su reino eterno, su justicia eterna. Por eso se alegran los santos de ese día, del día de la venganza. Así nos regocijamos nosotros también y esperamos ese día. Por eso entendemos el gozo del salmista en los salmos imprecatorios. Entendemos la alegría del apóstol Pablo y también del apóstol Pedro, ¿no? Hay alegría, gozo en sus corazones, porque viene un día así, a pesar de que significó la destrucción de los impíos, a quienes ellos fueron enviados a predicarles el evangelio. El fin de ellos era la evangelización, sin embargo, ellos se gozaron en ese día. El cristiano no lleva un mensaje de venganza, porque Jesús estuvo colgado en la cruz y Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo mismo sucedió cuando Esteban estaba siendo apedreado por el Sanedrín, por todos estos hombres importantes, y Él le dijo a Dios, no les tomes en cuenta este pecado. Perdónalos, es como decir, perdónalos, Padre. Pablo decía de su propia nación, de su propia gente, tengo tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Él quería que ellos sean salvos, estaba dispuesto a eso. Sin embargo, se gozaba de ese día donde se iba a exhibir la gloria de Dios, el día de la venganza. Pablo predicó, miren, Hechos 17:30, si vamos aquí al libro de los Hechos, capítulo 17 y el verso 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el mandato de Dios a todo hombre, que se arrepientan. Mira, verso 31, Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido
un día, dice, en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Sabemos quién es ese varón a quien designó. Así que viene un día en que la gracia ha terminado y el juicio cae. El juicio cae. Y es precisamente esa anticipación la que tenemos a la vista aquí cuando estamos estudiando el quinto sello. Cada sello hemos visto que hay una fuerza que está obrando, que está trabajando. Lo hemos venido estudiando a cada uno de estos sellos. El sello número 1 hemos visto que es la fuerza de la paz. El sello número 2 es la fuerza de la guerra. El sello número 3 es la fuerza que inunda la tierra de hambre. Y el sello número 4, ese caballo amarillo que es la muerte generalizada. Pero hay otra fuerza que vemos aquí, que es este quinto sello, y rara vez es discutido por los comentaristas, pero hay unos cuantos que señalan algo interesante, y yo lo que me voy a remitir es a señalar algo interesante, que hay una fuerza aquí, es la venganza, pero detrás de la venganza, ¿qué está? Detrás de la venganza, ¿qué está? Según los versos que nosotros hemos leído, ¿qué está detrás de la venganza? La oración de esa gente que está pidiendo y pidiendo la venganza. Casi podríamos decir entonces que la fuerza es la oración por venganza. La fuerza que está aquí, de este sello que viene, es la oración por venganza. La venganza no viene en el quinto sello, sino la oración lo hace. La oración de estos hombres. Y Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago está hablando de nosotros, hombres que somos caídos, pero hemos sido redimidos. Y aún dice así que la oración eficaz del justo puede mucho. Tienen que ser oraciones poderosas, estas que están aquí, porque están siendo hechas por personas que ya han sido redimidas. Personas que están en el cielo, que ya no les queda ninguna mancha de pecado, como nosotros todavía lidiamos con esto. Son oraciones de los perfectamente justos, y son una fuerza, son oraciones por venganza, y esas oraciones van a ser escuchadas, van a ser respondidas. Recordemos que el juicio comienza aquí en Apocalipsis 6 y va a terminar en Apocalipsis 19, del 6 al 19. Aquí está todo el juicio de Dios, este es el contenido del rollo. Y todo comienza con esa apertura de ese rollo con los 7 sellos. Los primeros 4 ángeles abren los primeros 4 sellos. Y habrá la falsa paz. Y habrá la guerra. Y habrá hambre. Y luego esa mortandad que traerá a una muerte generalizada. Que va a matar a la 4ª parte de la tierra. Vaya, de toda la humanidad. Si fuese el día de hoy, estamos hablando de 2.000 millones de personas. Así que el mundo se enfrenta a un periodo de problemas inimaginables. El sueño del optimista de un mundo mejor, los que piensan que todo el tiempo se está viviendo ya en eso y que va a mejorar el mundo, no le da para eso. No da para eso, ¿ves? No da para eso. No se ajusta a la palabra de Dios para el optimista de un mundo mejor. No, va para peor. En el juicio de estos 7 sellos se incluye 7 trompetas que llegan en un momento muy breve y luego vienen las 7 copas que llegan también en un momento aún más breve. Y todavía estamos nosotros recién en la primera mitad de este periodo de 7 años y hemos llegado aquí al sello número 5. La segunda mitad, los días de venganza, aún no se han desatado, pero aquí está la oración para que se desate eso. Está la oración por venganza. Y al mirar aquí estos 3 versículos que hemos leído hace un momento, 3 versículos que hemos leído aquí, notamos entonces 3 características. En primer lugar, podemos observar allí a las personas que están involucradas. Estas almas que están ahí, las personas involucradas. En segundo lugar, están las peticiones que ellos hacen. ¿Qué petición hacen ellos? Y en tercer lugar están las promesas que reciben. Las promesas que reciben. Eso vamos a verlo, tal vez el día de hoy vamos a llegar al primer punto, las personas involucradas. Veamos el verso 9, dice.
Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces Juan está observando allí algunas almas. Y estas son las personas que están involucradas aquí en este quinto sello. Pero comienza diciendo cuando abrió el quinto sello. Recuerde que el rollo tiene 7 sellos, es el título de propiedad de la tierra y lo está desenrollando, y cada vez que el Cordero, el Señor Jesucristo, desenrolla y va rompiendo cada sello, se hace visible otra secuencia de juicio. ¿Qué revela este sello? ¿Qué está revelando este sello? Dice, vi bajo el altar las almas. ¿Cómo llegaron las almas ahí bajo el altar? ¿Cómo llegaron? Y sigue diciendo el verso 9, los que habían sido muertos. Así es como llegaron ellos. Los que habían sido muertos. Es seguro decir que estos son mártires. Porque después de tener una falsa paz y la guerra y el hambre y una mortandad generalizada de una cuarta parte de toda la población mundial, entonces tenemos una persecución que resulta en martirio. Esto se ajusta perfectamente a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:3. En Mateo 24:3, cuando le comienzan a preguntar ahí en el sermón, en el monte, le comienzan a preguntar, dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Eso es lo que le preguntan en el monte de los olivos. Dice lo mismo que haberle preguntado, ¿cuándo se establece tu justicia eterna? ¿Cuándo se va a establecer esta justicia eterna aquí? ¿Cuándo va a ser destruido el pecado? Le están preguntando a Jesús. Y mira lo que responde en Mateo 24:4. Mateo 24:4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso es una alusión a la falsa paz, con todos los falsos mesías que establecieron un mundo fabricado e inventado de paz y prosperidad, que vamos a ver que durará poquísimo tiempo, serán efímeras en cuanto a la duración. Inmediatamente después, mira el versículo 6, dice, y oiréis de guerras. El caballo rojo viene justo después del blanco, y sigue diciendo el verso 6, y rumores de guerras. El verso 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Nosotros vimos que los terremotos podrían incluir los desastres naturales conocidos allí como la mortandad en Apocalipsis, ¿sí? Y el verso 8, el mismo Jesús termina diciendo allí, y todo esto será principio de dolores. Ahora mira el verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿Ves cómo tiene paralelismo con Apocalipsis 6? Aquí Mateo, con Apocalipsis 6, las almas bajo el altar, en este quinto sello, están aquí, las ve Juan, ¿por qué? Porque han sido asesinadas acá en Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, dice. Os matarán, así es como las encuentra allí debajo del altar el apóstol Juan. Vaya, será algo terrible, en verdad, han sido asesinadas estas almas. O sea que lo que sigue a los desastres naturales, a las pestilencias que va a haber, ¿no? Acaba con la vida, con la cuarta parte de la tierra, también es la persecución esta. Que sigue en el verso 9, dice, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Inmediatamente después del cuarto sello viene este quinto, que es la persecución generalizada. Lo mismo dice Mateo 13 del 9 al 13 y Lucas 21 del 12 al 19. Lo mismo, son paralelos, ¿sí? Esta persecución comienza en los primeros 3 años y medio, porque lo comienza aquí en el versículo 9 que estamos leyendo, Mateo 24:9, y la abominación desoladora no viene sino hasta el versículo 15 de Mateo 24, ¿no? Hasta el verso 15.
Ahora es interesante que algunos sitúan que este quinto sello lo sitúan en el pasado, que no es el futuro como lo estamos observando nosotros, asociándolo con los martirios bajo los emperadores romanos del siglo I como Nerón y Domiciano, poniéndolo en esos años que son anteriores a lo que Juan está viendo esta visión. Sin embargo, no puede ser esta la respuesta, porque estas oraciones se pronuncian junto con otros acontecimientos del tiempo del fin. No pueden ser en el año primero, porque estas oraciones tienen que ver con el tiempo de fin, lo que ellos están haciendo, y porque los perseguidores de estas almas que están allí, las ve Juan debajo del altar, sus perseguidores todavía están vivos. Cuando ellos están orando en el cielo, todavía siguen vivos sus asesinos. Y por eso están orando: Señor, véngate, ellos nos han matado, están vivos ellos. No puede ser en el siglo primero. ¿Sí ves? Sus oraciones no tendrían sentido. Decir: Señor, vénganos, ¿por qué? ¿De qué nos va a vengar? Y lo mismo sucede con los que piensan que los mártires son los mártires a lo largo de la era cristiana. Algunos dicen: no, estos mártires son todos los mártires que han muerto a lo largo de la era cristiana. Pero el paralelismo con el discurso del Sermón del Monte de los Olivos exige que estos mártires sean asesinados durante el tiempo de problemas justo antes de que Cristo regrese, porque más adelante, en los versículos siguientes de Mateo 24, Cristo viene, es su venida. Es antes de su venida todo lo que está sucediendo. No es tiempo del primer siglo o todo el periodo de la era cristiana. Está hablando es antes. Entonces está situándose en este tiempo, porque es paralelo con Apocalipsis 6. Y Daniel 9:27 dice que esto sucede en el punto medio. Entonces, todavía estamos en la primera mitad, en los principios de dolores. ¿Por qué es importante esto? Porque Jesús dice que esto solo es el principio de dolores, lo que quiere decir que el verdadero dolor viene después. Este es todavía principio de dolores, el verdadero dolor viene después. Y si esto es solo el comienzo, y para este comienzo se necesita la cuarta parte de la población del mundo, ¿cómo será el resto? ¿Cómo será el resto? Y bueno, creo que nosotros podemos entender en esta respuesta, porque durante el principio de los dolores se va a iniciar esta persecución. En este principio de dolores se inicia la persecución. No va a ser una masacre al por mayor, será una persecución que comenzará aquí en el verso 9. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Ahí está. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí es donde comienza. Pero hay algo interesante cuando dice que de todas las naciones serán perseguidos. Quiere decir que esta persecución será oficial, será dirigido por el gobierno. Serán dirigidos por el gobierno, serán odiados de todas las naciones a causa de mi nombre. En todo el mundo habrá persecución dirigida por el gobierno e inspirada religiosamente, porque así es como se empuja esto. Los tribunales estarán involucrados en ello. Los gobernadores estarán involucrados en esto. Las sinagogas y las iglesias se involucrarán en esto. Será ese tipo de persecución que se maneje de manera oficial. Nosotros estamos viviendo algo parecido. ¿Cómo será el tiempo que estamos nosotros estudiando? Todo el sistema religioso ecuménico mundial se va a involucrar en esto, y la religión se convertirá en el verdadero perseguidor de los creyentes fieles y verdaderos. Apocalipsis 17:6 dice, y esto va a suceder en este tiempo de la tribulación. Apocalipsis 17:6 dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Esta es la iglesia falsa. Esta iglesia falsa va a beber la sangre de los mártires. Esta es la persecución. Esta va a dirigir esta persecución. Esta persecución refleja el odio mundial a Dios y a Cristo. ¿Sí ves? Es que odian a Dios y odian a Cristo.
comienza incluso antes de que se revele el anticristo, antes de que se revele. El anticristo no se revela hasta el punto medio, cuando profana el templo de Jerusalén. Hasta ese momento, Él se ha constituido en el Salvador de las naciones, en el que ha traído la paz, en el libertador del mundo. Así lo conoce el mundo a Él. Es un hombre poderoso, muy importante, ¿no? Ha estado involucrado en esa paz que ha traído, luego en la guerra tratando de consolidar su poder mundial, y no se revela hasta el punto medio. Y esta persecución comenzará antes de la revelación del anticristo al mundo. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Tesalonicenses 2:7, es interesante porque él dice que el Espíritu Santo es el que está refrenando el pecado ahora. Es el Espíritu Santo el que refrena el pecado ahora. Pero durante este periodo de tiempo el Espíritu Santo se va y el pecado se desboca. ¿Ves? El pecado se va a desbocar. El Espíritu Santo retira su moderación y las actitudes anti Dios, las actitudes anticristo salen inmediatamente y no se van a controlar, no se van a controlar. Y esto es lo que se va a ver a lo largo de este periodo. Y cuando esto comience, algunos van a morir. Esto es lo que señala. Así comenzará, algunos morirán. Y luego viene lo inevitable aquí en el versículo 10. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es en Mateo 24:10 y el versículo 11 y el verso 12. Vaya, esto es lo inevitable, esto es lo que va a ocurrir. Se entregarán unos a otros se van a aborrecer. Muchos falsos profetas se levantarán, lo que quiere decir que se va a predicar un evangelio falso ahí y van a engañar a muchos. Y se ha multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará. Hasta ese momento habrá ciertas personas que se unirán a sí mismo a través del cristianismo. Habrá personas salvadas a principios de este periodo. Recuerde que ahora la iglesia ya se ha ido antes de que esto comience. Habrá conversiones que ocurren temprano en este periodo de tiempo. Lo vamos a mencionar en un momento. La gente será salva, habrá gente salva. La gente se unirá como siempre lo ha hecho, aparentemente a la iglesia, pero no será el verdadero trigo, serán cizañas. Pero una vez que comience la persecución, usted sabe, ellos no van a soportar eso, va a desaparecer esto. Van a seguir a los falsos profetas, se van a enfriar en su amor hacia el Señor, van a mostrarse que son hombres falsos, que no han tenido la fe verdadera. Allí desertarán los falsos creyentes, allí desertarán los falsos creyentes. Qué terrible que va a ser eso. Hoy podremos considerar algo como han desertado muchos pastores que no eran pastores, porque han cerrado las iglesias en este tiempo que le llaman pandemia, entre comillas. ¿Ves? Y esto parece un juicio de Dios a la iglesia, viene a castigarla. ¿Y qué es lo que hace? No pasan la prueba, no pasan la prueba. Y muchos no se han congregado y todos ellos se van. Son falsos maestros, son falsos pastores y creyentes falsos. Eso es lo que ocurre. Pero acá será terrible, será peor. Aquí estamos viendo un antecedente, apenas nos da una idea de cómo va a ser eso. ¿Cómo va a ser eso en este tiempo de la tribulación? Luego mira lo que dice aquí en Mateo 24:13. Dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Los cristianos genuinos siempre perseveran, ¿entiendes? El cristiano genuino siempre persevera a través de cualquier camino, cualquier sendero que se le ponga. Incluso la persecución, incluso el martirio. Eso nos muestran los primeros años del cristianismo. Los años del 100 al 200, del 200 al 300, persecución, y los cristianos fieles perseveran. Luego, a pesar de toda esta hostilidad, a pesar de esta masacre de cristianos que está causando deserción por todas partes, el verso 14 dice,
y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que mientras comienza la persecución, el comienzo del mismo en los primeros 3 años y medio, y continúa hasta la mitad y sigue hasta el final del otro periodo, del segundo periodo. Comienza temprano, comienza a escalar, a avanzar, hasta que al final simplemente es un esfuerzo por masacrar a cualquier creyente y a cada creyente sobre la faz de la tierra. Va a ser terrible esa persecución. Pero mientras esto sucede, ciertas personas están desertando. El verso 14 dice que el evangelio continuará siendo predicado. Eso permite saber que va a ser predicado a través de todo este periodo de tiempo. Se predicará el evangelio de cómo entrar en el reino por gracia a través de la fe en Jesucristo. Se va a predicar este evangelio. ¿Quién lo va a predicar? Bueno, eso lo vamos a estudiar en capítulos posteriores, en Apocalipsis 7.1, en Apocalipsis 14.1, dice que va a haber los 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu de Israel que van a predicar. Según Apocalipsis 11, dice que habrá 2 testigos que van a hacer milagros y van a predicar el evangelio de Jesucristo. Y según Apocalipsis 14 va a haber algún tipo de ángel que va a estar volando. Mira lo que dice Apocalipsis 14:6. Mira lo que dice Apocalipsis 14:6. Este es otro ser que va a predicar el evangelio. Los ángeles normalmente ellos no predican el evangelio, somos los hombres, pero aquí va a haber un ángel, dice verso 6, Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a quienes, a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, es como que está volando y está pregonando este evangelio, dice, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, al mar y a las fuentes de las aguas. Vaya, un ángel volando y está predicando, está pregonando. Entonces habrán 144,000 judíos, 2 testigos que van a hacer milagros y algún tipo de ángel que está volando y está proclamando. Hasta el final habrá gente predicando. Habrá creyentes judíos y creyentes gentiles, según Apocalipsis 7, que lo estudiaremos más adelante. Hay tantas personas que vienen a Cristo que ni siquiera pueden ser contados. Los verdaderos cristianos permanecen. Los verdaderos cristianos permanecen hasta que mueren o hasta que al final, cuando entran en el reino, porque el Señor les ha protegido durante los 7 años. Y si no, mueren, ¿no? Como Juan ha visto a aquellos que han muerto. Así que, como hemos visto aquí en Mateo 24, el evento que llega al punto medio, el evangelio está siendo predicado. Y luego, de una manera, explota, viene la abominación desoladora. Esa es la profanación del templo. El anticristo entra en el templo, en el lugar santo allí de Jerusalén, blasfema al verdadero Dios. Él se pone como un ídolo y exige que lo adore todo el mundo. Todas las naciones lo adoren a él. Para esto él ya tiene un falso profeta que señala lo mismo, que hagan de eso con él, no sus secuaces, y el mundo entero es adorar al anticristo. Y esto sucede en el punto medio. Hasta ese punto es sutil. Ahora su sutileza ha cambiado. Se ha manejado con tacto para mostrarse bien ante el mundo, pero de ahí en adelante todo cambia. Cuando este hombre ya es revelado, llamado el hijo de destrucción, Pablo lo describe en la segunda carta a los Tesalonicenses 2:4. Segunda carta a los Tesalonicenses 2:4, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces mira, hasta aquí el anticristo, aquí en este momento el anticristo ya no es el líder, ese campeón político que apareció, ya no es, ya terminó eso.
Ya no es el que está liberando el mundo, no es el que ha traído la paz, ya no es el salvador del mundo, no. Ya no es un gran líder. Mira lo que ahora es. Ahora Él está anunciando que Él es Dios. Que Él es Dios. Eso es lo que Él está diciendo. Ahora me deben adorar a mí. Yo soy Dios. Eso es lo que va a ocurrir en este punto. Y mira lo que dice segunda los Tesalonicenses 2:9, dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Así que el mundo va a ser engañado y va a pensar que Él es Dios, y lo van a adorar. Daniel 8, Daniel 11 describen algo del ascenso del anticristo al poder, y podríamos decir con seguridad que el anticristo está en control en ese momento. Y mira, solo para ver el poder del anticristo en ese tiempo, Apocalipsis 13 y el verso 3, en su segunda parte, Apocalipsis 13 y el verso 3, mira lo que dice. Apocalipsis 13 y verso 3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? En la guerra Él ha sido el héroe conquistador. Se constituyó en el protector de Israel hasta el punto medio, hasta los 3 años y medio. Luego va tras ellos para matarlos. Luego va para los israelitas para matarlos, como lo hace con las demás personas. Los judíos y los creyentes en Cristo son los que Él está buscando para matarlos. Pero para entonces Él ha establecido su poder militar ya, como lo dice Daniel 8 y 11. Y ahora mira cómo ocupa su lugar aquí en Apocalipsis 13:5. 13:5 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses. Son los siguientes 3 años y medio. Esa es la segunda mitad. Por lo tanto, lanza su carrera en el punto medio. Ahí lanza esta carrera, en este punto medio, y lo lleva hasta el final de este periodo de 3 años y medio, en la segunda parte. Ahora mira el verso 6, Apocalipsis 13:6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Blasfeman a los creyentes. Y mira el verso 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Todo esto comienza en el punto medio. Todo esto comienza en el punto medio. ¿Qué pasó en Mateo 24? ¿Qué pasó regresando a Mateo 24? Entonces las primeras 4 cosas vinieron: el sello 1, sello 2, sello 3, sello 4. Luego vino este sello 5, que es: comenzó la persecución. Todavía estamos en la primera mitad y ya comenzó la persecución. La gente fue asesinada. Ahí está Apocalipsis 6:9 que estamos estudiando. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Juan está viendo a aquellos que han sido muertos en esa persecución. Ya están en el cielo, Juan los ve en el cielo allí, ¿sí? Pero allí comienza el asesinato, y está ocurriendo en todas partes del mundo. ¿Qué precipita la muerte de los cristianos? ¿Qué es lo que hace que comiencen a matar a los cristianos? Bueno, creo que no sería tan difícil de entender, porque los cristianos en todo el mundo, verdaderos, estarán diciendo a toda persona que se acerca, estarán diciendo: ¿sabes lo que está sucediendo ahorita? ¿Sabes lo que ha sucedido con la falsa paz, con el segundo sello, el tercer sello? ¿Sabes lo que está ocurriendo con esta guerra mundial, esta hambre mundial y esta mortandad de la 4ª parte de la tierra? ¿Sabes qué es?
Es exactamente lo que Jesús dijo en Mateo 24 y le van a leer. Es exactamente lo que dice Apocalipsis y que Juan vio. Y le van a mostrar Apocalipsis capítulo 6. Ellos van a sacar la Biblia y van a decir, mira, esto es lo que está sucediendo exactamente. Les estamos diciendo que Dios va a juzgar al mundo y ustedes están viendo solamente el principio de dolores. Eso es lo que van a hacer los verdaderos creyentes en ese tiempo. ¿Y qué van a responder los moradores del mundo? ¿Qué creen que van a responder ellos? ¿Qué creen que van a decir? Cállenlos a esos hombres. No los queremos escuchar. Mátenlos, mátenlos. Esa será la persecución. Esa será la persecución. Así va a comenzar. Y una vez que el anticristo se establece a sí mismo como Dios, ya están en los 3 años y medio, porque esto comienza en la primera parte. Pero en los 3 años y medio, en la mitad, ya el anticristo ya se manifiesta. Y la gente va a comprarlo porque va a creer que es verdadero. ¿Sí ves? Entonces los cristianos dicen y se convierten en blasfemia. Todo lo que los cristianos van a decir, que es, oye, esto es lo que fue escrito, esto es lo que fue anticipado por Jesús, esto es lo que fue anticipado por Juan. Entonces, esto que dicen estos cristianos en ese tiempo va a ser una blasfemia a este nuevo Dios, anticristo. Va a ser una blasfemia a este nuevo Dios, el anticristo. Va a ser algo terrible, ¿no? Va a ser algo terrible. Es algo parecido sucede el día de hoy con la vacuna, como si fuese... ¿qué? Pues no sé, el evangelio verdadero, porque si no estás en el evangelio de la vacuna, de esa seguridad, no estás en nada, a tal punto de que ellos pueden llegar a decir, porque este evangelio, por llamarlo así, es como que predica amor al prójimo, vacúnate, que esto es amar al prójimo, ¿no? Tiene su propio evangelio falso, ¿no? Eso no es amor al prójimo, nosotros entendemos claramente. Pero esto va a ser algo mucho más terrible, porque lo que ellos digan será directamente contra el anticristo. Y toda la gente te va a señalar y acusar por ser un cristiano verdadero. Pensarán que tú estás equivocado, como hoy en día piensan que tú estás equivocado. Todas las personas. Qué raro, ¿no? Qué difícil. El propio sistema religioso del anticristo se convierte en el perseguidor. Se va a convertir en el perseguidor y la persecución realmente se intensifica y es contra Israel y contra los creyentes verdaderos. Y para ver esta escalada, mira cómo va a avanzar, porque comienza en la primera parte, llega el punto medio y esto avanza. Esta persecución avanza. Mira cómo se desarrolla esta persecución. Vamos a Mateo capítulo 24, verso 15. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ya sabemos que esto es la mitad del tiempo, cuando ocurra esto, entonces ahí se desata esto con mayor profundidad, dice, entonces los que estén en Judea, dice, huyan a los montes. El que esté en las azoteas no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén encintas. ¿Por qué? ¿Por qué un hay para los que estén encintas? Porque la mujer embarazada no puede correr rápido. Pues dice, tienes que huir de allí porque van a matarte. Y hay de los que estén encinta. Ellos no corren muy rápido. Y de las que críen en aquellos días. Porque... si tienes un bebé pequeño que tienes en brazos y tienes que amamantarlo, vas a tener que detenerte, pararte, y eso es peligro. En ese tiempo, ¿ves? Verso 20 dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. El invierno es difícil escapar, dar una escapada. Y el día de reposo supuestamente debes quedarte allí, no debes moverte. Peligroso sería quedarte, y eso es lo que ocurre con estas dos cosas, el invierno y el día de reposo. ¿Por qué era peligroso estar estacionado? ¿Por qué era peligroso estar estacionado? Verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación. Esta es la segunda mitad. Y Jesús le llama así, gran tribulación. La segunda mitad se le llama la gran tribulación. Dice, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvos. Entonces aquí la persecución se dispara por todas partes,
falsos cristos, falsos profetas, mostrando sus falsas señales y sus falsas maravillas, tratando de engañar a todas las personas, y muchos van a ser asesinados. Los judíos van a ser asesinados, hasta 2/3, dice la Escritura, y Dios permitirá morir como rebeldes, como que se han sido purgados, como si han sido pecadores. Los cristianos van a ser asesinados, y vemos algunos de ellos montados allí en el cielo con Juan. Vemos allí en el altar algunos de ellos que se encuentran allí. Y más tarde, mira Apocalipsis 9:21. Bueno, no lo vamos a leer por tiempo. En Apocalipsis 9:21 dice que la gente no se arrepintió de sus homicidios. Esto es interesante porque ya está avanzando. Ya estamos aquí estamos en la gran tribulación. Esta persecución va avanzando y dice, la gente no se arrepintió de sus homicidios. Y esto es interesante porque eso significa que va a haber asesinatos en todo el mundo. Y lo que se tiene en todo el mundo del anticristo no son asesinatos organizados por el gobierno, como Jesús ha dicho, te llevarán a las sinagogas, te juzgarán y te matarán, irás ante tribunales y jueces. Aquí no vemos que ya es por los gobiernos. Aquí está todo el mundo, dice, todo el mundo. Todo el mundo está libre para matar a los cristianos. Todo el mundo está libre para matar a los judíos. Y todos se convierten en asesinos, ya que todos están bajo el poder de Satanás. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Porque no necesitas estar ante las autoridades para que te hagan algo, sino que estás ante las personas y ellos te van a asesinar. Y muchos van a ser asesinados. La matanza va a ser masiva. Mira Apocalipsis 7:9 lo que dice. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud. Y se la podía contar, dice, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Saltemos al verso 13, mira lo que dice. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, esos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? ¿De quiénes está hablando? Está hablando de esa multitud innumerable que ni siquiera se puede contar, de todas las naciones, de todos los lugares. Verso 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido, ¿de dónde? De la gran tribulación. Los 3 años y medio finales, la segunda parte. ¿Cómo salieron de la tribulación? Los mataron. Así salieron de la tribulación. Los mataron. Verso 14 sigue diciendo, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Vamos al verso 16. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Esto nos da una idea de la vida que tuvieron que vivir mientras trataban de escapar de esa matanza. Innumerables personas estaban así. Aquí ya no tendrán hambre ni sed, dice. ¿Se imaginan lo que ellos van a vivir? Lo que ellos iban a vivir. Así que aquí están en el cielo ellos. Lo que significa que ellos han sido asesinados. Estos en el cielo son aquellos que han salido de la gran tribulación. Así que el quinto sello muestra la matanza de los cristianos, que comienza con la persecución en la primera mitad y se va convirtiendo en masacre al por mayor después del punto medio. Ahí explosiona y se intensifica en el tiempo llamado la gran tribulación, matando a los cristianos todo el tiempo que se puede hasta el final de este segundo periodo. ¡Qué terrible! Pero la cuestión aquí no es el martirio. Aunque estamos hablando aquí del martirio, el quinto sello, el punto clave aquí no es el martirio, porque algunos están diciendo que este sello es el martirio, que este sello es la persecución. No es así. Hemos estudiado ya en los capítulos anteriores de Apocalipsis que este es un tiempo de juicio. Es un tiempo de cómo se puede castigar. No es juicio para los cristianos. Esto es mortandad.
Esto es martirio, sí, pero por la persecución de estos hombres asesinos. No es Dios castigando a los creyentes. Ellos están salvos, están allá con el Señor. No los está castigando. De hecho, ellos están orando que el Señor los vengue. Entonces, no. Algunos dicen que este sello es martirio, persecución. No es así. Los sellos son juicios para los impíos, no para los cristianos. Así que el kit, la clave de esto, no es el martirio, no es la persecución. Aquí lo que vemos es una oración por venganza. Eso es, venganza. De eso se trata. Este es juicio de Dios, venganza, venganza. Dios se va a vengar de sus enemigos, como lo hemos leído desde el Antiguo Testamento. Pero estas oraciones lo que hace es servir para confirmar. Van a confirmar eso en las oraciones de estos santos. Los rebeldes de la tierra ya han tenido un sabor de sufrimiento bajo los primeros 4 sellos. Todos estos pecadores han estado viviendo todos estos 4 sellos. Pero a diferencia de lo que dicen muchas propagandas hoy en día que dicen lo mejor está por venir, aquí lo peor está por venir. Esa es la realidad para ellos, lo peor está por venir. Particularmente cuando venga el 7º sello y los 7 juicios de la trompeta. Así que desde un punto de vista humano, estas oraciones sirven para hacer que un futuro sombrío sea cada vez más aterrador. ¿Debido a qué? A la intercesión, especialmente preciosa a los ojos de Dios, de estos hombres que son salvos, que son preciosos a los ojos de Dios. La próxima semana vamos a seguir con esta oración de los santos y cómo se desencadena y cómo se va a cumplir esto. Oremos. Padre, gracias, Señor, por todo lo que nos muestras. Es aterrador, Señor, es aterrador, y nosotros estamos agradecidos a ti porque nos has librado, nos has salvado, Señor. Y podemos gozarnos en medio de todo esto, Señor. Aun cuando encontremos a familiares nuestros en estos años, en este periodo de tribulación, aún en los cielos, Señor, nos gozaremos, porque se exhibe tu santidad, se exhibe tu gloria, Señor, se exhibe tu gloria, el castigo merecido que das a los pecadores. Es tu promesa, porque así lo exige tu carácter santo, puro, Señor. Y nosotros nos regocijamos en ello, Señor, aun cuando sean familiares nuestros. Oh Padre, ayúdanos. Todavía tenemos tiempo de predicar este evangelio a estos familiares, Señor, para que se arrepientan. Ayúdanos a pregonar este evangelio, a decirles la verdad, que pronto va a ocurrir esto, Señor, que estamos en las postrimerías, estamos caminando hacia el inicio de todo esto, Señor. Ayúdanos, danos la fuerza espiritual para hacerlo, Señor. En tus manos quedamos, en Cristo Jesús. Amén. Bien, no se vayan un ratito, porque Sixto va a venir